Publicitario en Conexión Abierta. Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Pelota al piso es una pausa que realizamos durante una hora para analizar dónde estamos y hacia dónde vamos en términos de economía y política. Gustavo Lacha Lázari, junto a un equipo de profesionales, te lo cuentan por Radio Conexión Abierta. Bueno, buenas tardes. Esto es Pelota al Piso. Mi nombre es Gustavo Lázari. La verdad que es un enorme placer estar acá. La idea un poquito del programa es hacer un mini editorial, después hablar con la gente que efectivamente sabe, pero antes de arrancar quiero hacer una pequeña dedicatoria primero a la familia, que es lo que me permite estar acá, son los que me bancan bastante las ausencias, los tiempos y la locura en la que estamos todo el día. Y en segundo lugar, quiero dedicar este programa a un amigo que falleció en 1996, pero está tan presente como cuando correteábamos en la facultad, que se llama Gustavo Hernán Fito Torres, un amigo del alma que soñábamos hacer esto, así que bueno, quería que esté presente porque lo merecía y me inspira cada día de la vida. Así que bueno, arranquemos un mini editorial como si fuera en el colegio que nos dicen redacción La Vaca, vamos a hacer redacción El Control de Precios. La idea de estos editoriales es básicamente hacer una suerte de economía en tu idioma, hacer algo sencillo, porque para explicar un poquito cómo estamos y básicamente el sentido de entender los problemas que pasan desde el concepto. ¿Qué ocurre? Lamentablemente a veces nos confunden, a veces hay escuelas de pensamiento que tienen otra visión y estamos analizando causas cuando tenemos que analizar consecuencias, cuando tenemos que analizar causas, etc. A ver, primero, antes de hablar del control de precios, porque el control de precios refiere a tratar de frenar la inflación. Y primero el primer concepto básico es entender el concepto de inflación. Acá hay dos escuelas, que esto es muy importante, no quiero ponerme en ciruela, pero es la madre del asunto y la madre de entender el problema. Para muchos, y casi todos los libros de texto, la inflación es el aumento persistente y constante en el nivel general de precios. Si eso fuera, el control de precios tendría alguna lógica. Bueno, vamos a tratar de controlar el aumento persistente y constante en el nivel de precios. Después si la medida funciona o no es otra discusión. Pero para los austríacos, la inflación es inflar, agrandar la cantidad de dinero por causas exógenas. Es un concepto distinto, que en ciertas circunstancias lleva a un aumento de precios, no siempre, no necesariamente. Podés tener inflación con precios a la baja, podés tener inflación con precios constantes, porque estás inflando la cantidad de dinero más de lo que el mercado te hubiera pedido. Entonces, ¿cómo puede ser inflación con precios a la baja? Sí, pues en tal caso estarías atajando una deflación. Esto pasa en los países o en los momentos históricos cuando hay altísima productividad, hay alta demanda de dinero, si el gobierno no emite, tiende a caer el nivel de precio. Pero bueno, no me quiero meter en cosas aburridas. Pero de estas dos definiciones sale dos medidas de política distintas. Pues si vos querés control, para vos la inflación es el aumento general de precios, el control de precios es una herramienta no útil, pero por lo menos válida de análisis. Ahora, si la inflación es el aumento de la cantidad de dinero por razones exógenas al mercado, es decir, por decisiones políticas, controlar la inflación, controlar los precios, equivale a, por ejemplo, ponerle un cubito o una barra de hielo en el carburador a punto de explotar, o poner el termómetro en la heladera, en el caso de un afiebrado. No está resolviendo ni la infección ni el problema del motor, está resolviendo la consecuencia. Entonces, me parece un tema muy importante para entender. Ahora, vamos a los efectos del control de precios. Más allá, si queremos, podemos distinguirnos cualquiera de las dos definiciones. Cuando vos pones precios, porque el gobierno puede decir, che, los precios están muy altos, tenemos que bajarlos, porque la gente no puede comer, etc. Cuando vos pones precios
debajo del nivel de equilibrio que se establece en el mercado, vas a ver un montón de gente que está dispuesta a comprar más porque el precio es relativamente más barato de lo que hubiera conseguido en otra situación, y un montón de gente dispuesta a ofrecer menos. Por eso necesariamente del control del precio deriva el desabastecimiento. ¿Está? Un análisis un poquito ulterior te va a decir que además está distorsionando las señales de la economía. Nos pasa lo que nos pasa ahora, que la gente no tiene precios y no sabemos ni a qué producir porque no sabemos cuánto valen las cosas, y tenés que un café es más barato que un litro de gaseosa, ¿cómo puede ser? Y bueno, es más caro que un litro de gaseosa, entonces ¿cómo puede ser? Esas son todas consecuencias de la distorsión de precios. Ahora, la palabra desabastecimiento y control de precios van de la mano. Más tarde, más temprano, esto sucede en todas las experiencias del mundo. Ahora le voy a mostrar un librito, pero está el famoso libro 4000 años de control del precio y salario, y ahí se revela que de los egipcios esto no funciona. En ese libro hay un reportaje muy interesante a un jerarca nazi, que el tipo dijo: quisimos controlar todo, casi controlamos todo, pero no pudimos controlar los precios. O sea, si no pudo el régimen más siniestro de la historia de la humanidad, mucho menos van a poder las organizaciones sociales con Grabois y sus quits inmaculados a la cabeza. O sea, no deliremos, ¿no? Pero bueno, a veces la gente cree casi cosas míticas. Me pregunto por qué involucionamos, por qué la Argentina, en lugar de analizar las causas verdaderas de la inflación, que la vemos en por qué estamos emitiendo más de lo que el mercado quiere, esa es la única pregunta, por qué estamos produciendo más de un producto, que es el dinero, de lo que el mercado está demandando, en lugar de ir a esas causas, que ya lo hablaremos dentro de un rato con Pablo Guido y en el programa con muchísimas personas, la Argentina va a las consecuencias. Entonces, ensayamos el control de precios, y como no tenemos agallas para decir que fijamos precios máximos, los llamamos cuidados, los llamamos coordinados, los llamamos, qué sé yo, la mesa de los argentinos. Después ponemos una ley de góndolas porque algún iluminado dijo que en función de en qué lugar está el producto en la góndola, suben o bajan los precios. Una cosa bizarra, lo hemos analizado incluso en esta radio, esta ley, que un día la vamos a analizar bien porque me encanta el delirio. La Argentina que se aburre porque quiere, esto es claro. Y ahora, recientemente, Kicillof, ayer, lanzó el compre cerca, ¿no? Que es muy interesante, porque el compre cerca es una solución del gobierno a gente que prefiere comprar lejos. Y no existe la gente que prefiera comprar lejos. Nadie va a Ushuaia, desde Gran Buenos Aires a Ushuaia, pudiendo ir a la vuelta de la casa. Pero bueno, el tipo descubrió que si compran cerca, compra más barato, con una novedad alucinante, que es sacar la etiqueta. Esto es la involución en estado puro. O sea, nosotros no vamos a poner la marca, pero el mercado le pone etiqueta a las cosas para inspirar confianza y transmitir mucha información. A ninguno de nosotros se nos ocurrió nunca hacer un análisis de la calidad del agua en la gaseosa más famosa que podemos tener en la cabeza. No se nos ocurre, porque la marca nos da toda la información que necesitamos, y el tipo, por cuidar la marca, va a poner la mejor agua que encuentra, lo que es posible, en calidad óptima. ¿Ok? Ahora el tipo dice: no, sáquenle la etiqueta, porque supuestamente la etiqueta incrementa los precios. Vos fíjate, definición de inflación es la emisión de dinero por encima de lo que el mercado desea. ¿Cómo se soluciona? Sacándole la etiqueta a los productos. Una cosa alucinante. Y prometimos en pelota al piso, porque la idea es bajar la pelota, mirar el campo de juego, jugar un poquito más tranquilo, no ponernos nerviosos. Así que vamos a tratar de tranquilizarnos. Pero el compre cerca de Kicillof realmente exaspera a cualquiera. Bueno, le voy a mostrar un librito porque me parece interesante. Este libro se llama Control de Precios e Inflación, es de la Fundación Fiel, y este libro se hizo, a ver, es muy viejo, ¿no? Yo sugiero a todos los que estudian economía, este libro es de agosto del año 1990. Si les gusta la economía argentina, Fiel tiene siempre un libro interesante para cada tema de la política económica argentina. Y este libro se llama Control de Precios e Inflación, la experiencia reciente. Y la experiencia reciente para el año 90 era la hiperinflación del 89. Y no sé dónde está esto. Aquí hay un cuadrito muy interesante. Primero, que revela que Argentina es el país más alucinante del mundo. Entre febrero del 67 y noviembre del 89 transcurrieron 274 meses. ¿Ok?
22 años, un poquito más. 21 ministros de Economía, o sea que había un ministro por año. O sea, no terminaba el campeonato que ya cambiaba el ministro de Economía, una cosa extraordinaria. Pero pensemos que la gente escuchó 22 planes económicos en 22 años. La gente se habrá vuelto loca. Pero bueno, y nos volvimos locos. En estos 274 meses, solo en 30 meses hubo precios libres. El resto fueron todos precios vigilados, concertados, controlados, pautados, máximos congelados. O sea, algún mecanismo de control hubo. Sin embargo, la inflación promedio de esos 274 meses fue superior al 200% anual. Se murieron 4 monedas, la quinta se muere en el año 91, que era el austral. Hubo 2 hiperinflaciones y la Argentina consolidó el periodo de inflación arriba del 100% anual más alto y más largo de la historia. Ningún país tuvo 17 años de inflación arriba del 100%. Con lo cual, esta es la demostración que el control de precios claramente no funciona, y es como cuando jugás al fútbol, te ponen de 2, termina el partido, perdiste 4-0, y ¿a quién tenías que marcar? Al 9. ¿Quién hizo los goles? El 9. Bueno, serás un buen pibe, te invito al cumpleaños, pero no me serví como defensor. Bueno, acá lo mismo para el control de precios, muchachos. Será una medida muy romántica, todo lo que quieran, pero lo que menos controla es la inflación. Así que bueno, no sé si lo tenemos a Pablito Guidotti, ya lo vamos buscando, pero bueno, este es el punto. Control de precios, entonces, como medida antiinflacionaria, no sirve. Como medida de consuelo a políticos y a gobernantes que no tienen la más remota idea cómo controlar la inflación, por un ratito sirve. Y en este momento estamos debatiendo, y uno lo ve hoy en todos los medios, cómo los funcionarios buscan las razones por las que sube tal o cual precio. ¿Tá? Y claro, empiezan a nombrar 20, 30 precios de la economía, porque la inflación es generalizada, porque el exceso de emisión devaluó el valor de la moneda y todos los precios van a subir. Y van a buscar cientos de razones microeconómicas con la desgracia de no encontrarlas, porque no van a tener cientos de explicaciones, tienen una sola explicación y habría que buscarla en el Banco Central, no en la casa de los verduleros, etcétera. Bueno, listo, perdón me extendí un poquito, vamos a hablar con la gente que sabe. Tenemos a Pablo Guido, enorme amigo, que analizamos mucho en la década del 90 y este periodo que estábamos analizando también, en línea. Pablito Guido, ¿me estás escuchando? ¿Cómo andás, Lázari? ¿Cómo anda, Pablo Guido? Felicitaciones por el programa. Bueno, sos el debutante. Hoy te pones los cortos a los 10 minutos del primer tiempo, así que... Bueno, eso es bueno porque no tengo base de comparación, así que vamos. Qué grande, Guidotti. Guido, déjame arrancar con un tema me parece, para adentrarnos. La idea, obviamente, seamos lo más reflexivos posible en un país que es irreflexivo, por supuesto. Falleció Menem. Dame algunas lecciones de la década del 90. Porque ahora sí hay que desapasionar, no importa qué gusta, qué no gusta, qué se puede aprender de esa década, y de ahí quiero volar hasta la actualidad. Así que apelo a tu poder de síntesis. A ver, la década del 90, como vos decías, ¿no? Ampliamente discutida, y uno toma perspectiva histórica, la verdad que, perdón Menem, pero creo que la principal enseñanza que dejó, por lo menos a mí, no te voy a decir nada nuevo, ¿no? Pero para la Argentina de hoy es muy importante que la política y la política económica tienen que estar vinculadas. ¿En qué términos te lo digo? Que un buen programa económico sin apoyo político no va para ningún lado, y viceversa, ¿no? Esto nos quiere decir que a ver, no es una cuestión de suerte, pero es muy importante que la cabeza del que va a tomar decisiones, en nuestro caso la Argentina, el presidente, digamos, le aporte el apoyo político, o sea, ponga todo su cuerpo y su espíritu, por decirlo de alguna manera, detrás de la política económica. En aquel caso fue, digamos, si uno tiene que mencionar algún nombre de la política económica de los 90, va a decir Cavallo, obviamente. Cavallo asumió en el 91, pero
es con Cavallo que comienza lo que después se iba a llamar el plan de convertibilidad, porque los primeros 2 años, Gustavo, ¿te acordás que no pegaban pie con bola, no? A pesar de eso, los 2 primeros años son muy importantes para lo que después iba a venir. O sea, para terminar con tu pregunta, ¿no? Yo lo que rescato es, no solo hay que hacer un programa económico con los objetivos bien claros, con un buen diagnóstico, con las herramientas precisas, sino que atrás de eso tiene que estar la política apoyando y obviamente un presidente. Los 2 primeros años de Menem, ¿por qué te digo que fueron importantes? Porque Menem a los minutos de asumir ya estaba en el Congreso, en la mesa de entrada, 2 leyes claves, que era la de reforma en el estado de emergencia económica, que se aprobaba en agosto del 89, después, recordarás, ¿no?, el famoso decreto 2284 del año 91, de desregulación, clave para la economía argentina. O sea que hay mucho en esos 2 primeros años, si bien estuvimos a los tumbos, creo que el horizonte estaba claro. Menem asumió digamos, con la casa quemándose, la hiperinflación por las nubes, una falta de credibilidad, y acá yo te voy a mencionar, yo te diría un segundo aspecto, la falta de credibilidad que había, yo te diría, sobre la clase dirigente en general, pero sobre Menem en particular. Y Menem hizo una lectura fenomenal de esto, se dio cuenta de ese pasivo que tenía y rápidamente lo dio vuelta. Vos te acordarás, Gustavo, Menem gana las elecciones en mayo del 89. Lo primero que hace Menem, o una de las primeras cosas que hace Menem, es llamarlo al Sogaray al otro día. Sí, lo llevó a La Rioja. Bueno, eso ya, Menem se dio cuenta que no tenía tiempo para ganar credibilidad y confianza, y lo tenía que comprar. Y Alzogaray y la UCD, que era el partido, te diría, más reformista de esa época, bueno, el tener la foto al lado de Álvaro Alzogaray le generaba le daba un upgrade en términos de credibilidad que Menem entendía muy bien. Yo creo que esos 2, y hay una tercera enseñanza, ¿sí?, que no me parece en la Argentina de hoy que tengamos que descartarla, y es lo que se llama la batalla cultural. En aquella época tengo la sensación de que, a pesar de todas las reformas, muchas exitosas, otras no tanto, pero los resultados me parece que no bastaron, ¿no? Porque si vos hoy le preguntás a la gente, bueno, ¿quién es menemista acá? ¿O quién estuvo a favor de la reforma? Ahora nadie, ¿sí? El 95% de la gente te dice que fue un espanto. Pero después de 15 años de este populismo, le preguntás a la gente, y a Néstor Kirchner lo tiene en el altar del Olimpo. O sea, y eso, y a pesar del fracaso fenomenal que tenemos, y eso creo que forma parte de lo que Gramsci, no me quiero poner muy filosófico, Antonio Gramsci, un comunista italiano, filósofo, pensador, tenía muy claro, ¿no?, que era muy importante ir ocupando las trincheras. Creo que en los años 90 no se hizo eso. Y cuando hablo de ocupar las trincheras, hablo, digamos, en los medios de comunicación, en los colegios, en las universidades. Me parece que uno de los fracasos argentinos, o lo que explica el fracaso argentino actual, contemporáneo, es, y lo digo con mucha tristeza, ¿no?, en el campo cultural perdimos por goleada. Quizás hoy, con gran alegría te lo digo, uno observa que eso comienza a revertirse. Nosotros que estamos en esto, y en algunos momentos bastante solos, hace 25, 30 años ya, no había, como ahora, digamos, una parte importante de la juventud apoyando este tipo de ideas de la libertad. Y eso yo creo que es muy relevante. Lo que no sé decirte es... Ahora, déjame
Déjame preguntarte, Guido, una cosa. Es cierto lo de la batalla cultural de lo que se manifiesta, pero las reformas más exitosas perduraron. A nadie se le ocurre estatizar la generación eléctrica. Se chorean de sur, bueno, también, estos pibes algo van a hacer. Pero, digamos, me explico, las cosas más o menos exitosas, eso porque tiene cierto consenso y porque está bien armado y no hay sistema mejor que el que encontramos, por ejemplo, para la producción y distribución de energía, más allá de todo el desastre que le han hecho con las tarifas. Pero me da la sensación que hay un tema de, es cierto, batalla cultural, que por preferencia revelada nadie dice que en aquel momento de pronto estaba un poco mejor, y la realidad es que en el fundamento es como en Ecuador. En Ecuador seguramente nadie va a hablar bien de la dolarización, pero no la sacan ni a gancho. Entonces, algo pasa que la reforma se consolida en algún momento. Estoy de acuerdo en parte, Gustavo, porque si bien no se estatiza la empresa legalmente, pero con todas las regulaciones y trabas y controles de precios que hay, te digo que las empresas privadas de servicios públicos lo que tienen es la propiedad en el papel, pero en los hechos tengo mis dudas, ¿no? Está como estatizada de hecho, y está bien, me lo puedes tomar en la contraria, está estatizada de hecho y la gente no reaccionó, vale. Claro. Vale. Sí, pero, entonces, sí. Y después no vino más una comunidad entre poder político y gestión económica, fueron como divorciados, hasta mismo Kirchner, ¿no? ¿En qué términos? En términos de que como que le delegaban al Ministerio de Economía o a los Ministerios de Economía que hay ahora, que te paso a ver que es un despelote. El otro día fui a una reunión y no sabes, viste, hablan 5 ministros de Economía, se entiende un soto, pero no, está el de producción, el de economía, el de transporte, es un quilombo, es un lío, pero se delega a la conducción económica, a la economía, y el presidente apoya o no apoya. Me da la sensación que no hay esa sensación de decir estamos haciendo un plan económico de pronto, bueno, malo, regular, es otra discusión, como hubo en los 90. Me parece que esa elección es importante. Esa elección es importante y Menem lo tenía claro, y si vos lo escuchás a Domingo Cavallo, lo lees en todo lo que escribe, hay libros de esto, él lo menciona, ¿sí? Que el apoyo que tenía del presidente era total, ¿sí? Menem lo que hacía era decirle, bueno, vamos para este lado, ¿sí? Quiero llegar ahí en tanto tiempo. Y la confianza que había sobre el ministro era plena, pero también la relación o el vínculo era muy diferente al que uno observa hoy. Además, Gustavo, que esto es importante, Cavallo desembarca en el Ministerio de Economía con un equipo de decenas o cientos de personas, porque ya la reforma la venían elucubrando desde hace mucho tiempo, desde la Fundación Mediterránea. Yo no tengo nada contra el ministro Guzmán, ¿no? Pero cayó con 3 tipos en una balsa. Y ¿cuál es el equipo del ministro? Independientemente, como decís vos, ¿no? de cuál sea el resultado y los objetivos. Pero vos no podés hacer una reforma de la magnitud que necesita la Argentina sin un equipo como el que tenía Cavallo, o inclusive te diría más, como el que tenía Zurruil en su época. Eso hoy no existe. Eso no existe. Ahora, Guido, la reforma de los 90, digamos, tuvo cosas muy buenas, regulares, malas, pero no alcanzó. Si mal no recuerdo, y vos corregime, el gasto público arrancó en 18-20% del producto, terminó en 24-25%. Ese crecimiento no fue gratis, se licúa un poquito con el 2002 y después pegamos un viaje ahora al 45-40% del producto, no sé cuánto estaremos. Macri bajó un poquito, pero digamos, ahora estamos inviables totales, pero la realidad es que ¿qué faltó para que alcance? Porque por algo no alcanzó, algo falló. Como en todos los aspectos de la vida, Gustavo, y eso lo empecé a ver muchos años después, faltó suerte. No digo que fue lo único que faltó, pero el contexto internacional. Si Menem no hubiera tenido el mismo contexto que tuvo Néstor y Cristina en su primer gobierno, lo tenemos todavía. Menem todavía, es decir, moría siendo presidente. Y esto no es broma, Sí. Porque Menem tuvo el plan de convertibilidad, sufrió el impacto de la crisis
del sudeste asiático, la crisis brasilera, la crisis rusa, un dólar súper alto, tasas de interés 10 veces más grande de la que tenemos ahora, y a pesar de eso aguantó el plan, ¿sí? Pero, porque mire, fíjate lo que me estás diciendo, ¿no? Que el gasto público aumentó del 18, 19 al 24, 5 puntos, esos 5 puntos hicieron que el déficit fiscal aumentara y no fuera financiable, ¿sí? Hace 15 años nuestro gasto público era del 30% y hoy es del 45%, y esta gente sigue en pie, y lo vota el 50%, 55% de la gente, y la gente cree que tiene éxito. Vos me estás diciendo que con los fundamentals económicos de los 90, esto sería una bomba atómica termonuclear. ¿Me explico? Con la tasa de interés del 90, con las retenciones del 90, con la soja del 90, esto sería explotado. No puedes hacer nunca 45%. Yo creo que estarían escondidos en alguna cabaña del sur argentino, ¿sí? Porque, a ver, ni siquiera eso, Gustavo, porque no podrían haber llegado al 45% de gasto público. Claro, porque es contrafáctico total esto, obvio. Claro. Déjame decirte un dato que yo siempre lo uso, que me parece tan increíble. Hoy la soja vale 450, 500, no sé, está cerca de $500. El 30% de retención son $150, que es todo el precio de la soja en la década del 90. No sé. Claro. Y que no había retenciones, por supuesto, pero el pobre de la Rúa, ¿cómo no te va a ir mal, capo? La soja $100, $150 era imposible. De la Rúa tenía una soja 150, pero te estás olvidando de algo, Gustavo. Además de las retenciones a las exportaciones, está el manotazo que le pegan con el dólar a 90 pesos. Claro. Obviamente ahí tenés dos retenciones en realidad, ¿no? El desdoblamiento cambiario y las retenciones. Aún así, la Argentina sigue siendo, es increíble, ¿no? Sigue siendo primero, segundo, tercero en todos los rankings de exportación agropecuaria. Así como hacen estos tipos, es una cosa increíble. Hacen lo mismo en Suecia y vuelven los vikingos en 3 minutos. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ok, ya quedó la década 90, dejémosla por ahí. Me parece que ya merita un análisis crítico y desapasionado, porque la verdad que decir fracasó la convertibilidad porque volvió el tipo de cambio es una tontería de análisis, no podemos aceptarlo. Ahora, pasó la década acá, vino el macrismo. Definime económicamente el macrismo y te meto ya de lleno en don Alberto y compañía. Gobierno de Macri, en los papeles, fue un gobierno en los papeles, o las intenciones creo que eran buenas. No tenemos tiempo, pero ahí podríamos desagregar, no sé, en materia de política exterior muy bien orientado, institucionalmente creo que también. Mal diagnóstico en la política económica, y como hicieron un mal diagnóstico, las herramientas que utilizaron eran malas y el timing que tuvieron fue pésimo. Es decir, a ver, un dato solo, Gustavo. Vos con un país que viene de 80 años de inflación alta, media, 3 hiperinflaciones, 25%, 30% de inflación promedio anual, como la que tenía Macri atrás, de herencia, vos no puedes decir que la inflación la vas a bajar en 7, 8, 9, 10 años. Porque eso es una señal de que si no podés pegarle un palazo a la inflación inmediatamente, que es la única manera que se puede hacer en la Argentina, como lo hizo el plan de convertibilidad, te da la pauta que el resto de la política económica tampoco va a ir a una velocidad adecuada, me parece. Y se te arman los contrarios. Ahí está el problema del gradualismo. El gradualismo le da tiempo al rival. Es como en un contragolpe parar y decir, che, loco, aguanten que voy a tirar el centro por la derecha. Chao, listo, tenés todos los defensores en el fondo. Pero, ¿sabés que acá hay una semisensación durante el gobierno de Macri? Era que no hay, a ver, ¿cómo te lo diría? No hay un anuncio que te diga, ahora sí, hay un cambio de régimen. No existió nunca. Claro. En los 1500 días de gobierno aproximadamente, esa señal de largada, que sí existió
por eso te digo, en el año 89, en el 91 con el lanzamiento del plan de convertibilidad, en junio del 85 con el plan austral, eso no existe. Te diría inclusive más, Gustavo, a pesar del fracaso y de inconsistencia técnica, en el plan de Martínez de Hoz. O sea, había una señal de largada que era percibida de esa manera por la comunidad empresaria y por la gente, y eso te generaba un nivel de confianza tal que te hacía, por ejemplo, durante la convertibilidad se vio claramente que las inversiones comenzaron a llegar. ¿Por dónde estuvo la falla de Macri? Porque él lo que esperaba, me parece, era que el cambio de gobierno y el cambio de perfil institucional, etcétera, fuera ese disparador. Y no lo fue, porque es decir, atrás de eso estaba la presión impositiva, el gasto público, las regulaciones, el cierre de la economía, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hubo un mal diagnóstico en ese sentido. O sea... Sí, y quizás, a ver, seamos honestos, pues estamos haciendo más historia y análisis que apasionamiento. También el rival jugó. Y los tipos, yo hablaba con los funcionarios y decían, nos vamos en helicóptero, nos echan, está el club. Realmente lo sentían. Digo, después si es verdad o no, no importa, pero realmente sentían la imposibilidad de hacer reformas por el club del helicóptero. Pero... Gustavo, a ver, vos que te gusta la historia, Frondizi asumió en un contexto mucho peor y se animó a hacer cosas más arriesgadas. Ok, te la tomo. Hay un tema sí, estoy de acuerdo. La mayor parte de la responsabilidad está en ellos. Sí, pero, a ver, dame... yo te doy la derecha en eso. Si hoy estuviera gobernando el segundo periodo Macri. Claro. Pero la falta de, a ver, ¿cómo decirlo? No quiero ser... Decisión, como sinónimo. Agallas, barra decisión. Es que si te vas a ir, por lo menos andate sí. de otra manera. Bueno, si tiran piedras en la plaza, que sea por una reforma, obvio, ¿no? Exacto. Sí. Ahí vos pensás que rompimos una plaza por una formulita. Que hagamos la reforma, preparen los escombros. Pero escúchame, Guido, dame un renglón, un tuit de Alberto. Necesito esto. No sé si gobierna Alberto, ya no sé ni quién gobierna, ¿no? Por lo menos, qué sé yo. Alberto es el cuarto gobierno kirchnerista sin plata. ¿No te comiste? Yo me comí la Maggie. Yo pensé que el tipo iba a agarrar la lapicera en algún momento. Realmente, yo también. Como capacidad de predicción es malísima. Yo estaba convencido que Alberto, dos cosas. Iba a gobernar él y iba a hacer alguna, no te digo reforma profunda, estructural, pero iba a comenzar algún cambio. Yo estaba convencido de eso. Pero bueno, no. Por eso te digo, este es el cuarto gobierno kirchnerista con menos recursos. Y cuando un gobierno populista tiene menos recursos, es una fiera acorralada, porque empieza... O sea, estos son manoteadores seriales, ¿no? Es un ejército de ocupación, es Atila y los unos arrasando, eso lo sabemos. Pero cuando tienen menos recursos, la voracidad es mucho mayor, porque se ven acorralados, porque un gobierno populista se define por el manoteo y la distribución a la clientela. Que no lo tomen a mal los muchachos, pero la rata encerrada es complicada. Sí, bueno. Guidotti, Pablo Guido 53, ¿estamos bien? El Twitter, así que hay que seguir a Pablo Guido, ¿Cómo es? Pguido 53. Un día explícame el 53, que es Cupido, no sé qué, pero bueno. Guidotti, te agradezco de corazón. Vamos a seguirlo. Vamos a seguir. La próxima lo arrancamos desde Alberto, a ver si está todavía y si estamos nosotros. Pero vamos a hacerlo dentro de poco, así podemos hablar tranquilo. Dale. Te agradezco haber sido el primero en estar en tu programa y muchos éxitos, y sé que los vas a tener. Sí, te voy a convocar siempre porque aparte de la amistad sos un gran economista, un gran analista y bárbaro. Loco, te agradezco de corazón. Gracias, Lazari. Gracias, loco. Dale. Well,
Estamos volviendo. Voy a hacer una fe de ratas. El mail de Pablo el Twitter de Pablo Guido es @pguido53. P de Pablo, Guido53. Y el amigo López Gotig me pide, el amigo López, gracias Sergito Barrera por explicarme esto, recordarme esto. Y el amigo López Gotig me pide que salude a Platense. López, no puedes pedirme eso, capo. Lo hago por vos y de corazón por el Calamar que volvió a primera. Pero cuesta y duele. Pero bueno, bárbaro. Felicitaciones, muchachos. Estamos con Eduardo Lázari. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? Un gran gusto escucharte. Pero no sabes el placer que es para mí. Vamos a hacer una aclaración. Primero, no somos parientes, lamentablemente. Somos buenos amigos y seremos más amigos, pero todo el mundo me pregunta, ¿es tu tío, tu primo, tu hermano? No, qué sé yo. No somos nada, pero somos amigos, que es importante. Pero yo quiero contar una anécdota. A ver. El primer día que yo estuve frente a un micrófono en una radio, de pronto me hacen una broma los amigos con los que compartía el programa se llamaba Con Todo Respeto, y la ponen en comunicación a tu madre. Y entonces la pregunta fue, Lita, ¿Eduardo es hijo tuyo? No, yo digo, no, pero si es Lázari es bueno. Qué grande, Lita. A partir de eso siempre me ha quedado un enorme cariño, y para mí habernos encontrado en la vida es un gran regalo de la vida. Así que te agradezco de corazón. Y Lita hacía marketing con mi viejo en realidad, ¿viste? No es que estaba haciendo marketing con vos. Entonces ahí ya se apuntó un poroto. Así. Qué grande. Sí, te agradezco el recuerdo. Hay millones de temas y te voy a llamar miles de veces. Pero, perfecto. A ver, déjame, te arranco por una, porque te tengo una sana envidia de que tenés tu oficina en el Pasaje Barolo. Y yo quiero que nos cuentes un poquito, ¿el Palacio Barolo o Pasaje Barolo? No sé cómo le dicen. Palacio Barolo. Quiero que nos cuentes un poquito, porque tenés un curso sobre Palacios del Centenario. Y la pregunta, yo en este segmento del programa que quiero dedicarle a la historia argentina, por supuesto, y también de otras cuestiones, pero quiero que nos des un pantallazo, transportarnos como sea, a qué le pasaba por la cabeza de tipos que en el año 1923, si no me equivoco, que leí por ahí, construían un edificio de esa característica. Bueno, o sea, por un lado, el edificio es una espléndida muestra de lo que la Argentina sentía de sí misma. Es decir, la Argentina estaba para grandes cosas, y entre esas grandes cosas, si un empresario textil tenía la necesidad de hacer un edificio de oficinas, contrataba a un arquitecto y le decía, yo quiero hacer un gran edificio, así que usted disponga que yo pago. Es decir, acá es donde surgen varias lecturas. La primera es que un empresario textil estaba en condiciones de hacer un edificio que se convirtió en el hito urbano más importante de Buenos Aires, en la avenida más emblemática en aquellos tiempos. Segundo, que le decía, usted disponga y yo pago. Es decir, el profesional era contratado, por eso el Palacio Barolo es una gran maravilla. Te aclaro que tanto Pasaje como Palacio son correctos, porque cuando se hizo la Avenida de Mayo quedaron manzanas angostitas, y entonces muchos edificios hacían de pasada entre Avenida de Mayo e Hipólito Yrigoyen, o entre Avenida de Mayo y Rivadavia. Y esos años, aquí entrando un poco en historia, pero también en economía, cuando uno piensa que en 1925, 2 años después de la inauguración del Palacio, en tiempos de Marcelo Torcuato de Alvear, la Argentina era el primer país del mundo en depósito de oro en sus bancos, uno dice, bueno, todo tiene que ver. Y ahí pensemos que es el año de construcción del Palacio Educativo, que es el Colegio Bernasconi, es el tiempo de la terminación del Palacio de Tribunales, es decir, esa Argentina que se soñaba a sí misma como uno de los grandes países de la Tierra. Ahora, recordemos, Palacio Barolo está en Avenida de Mayo a 1300, cerca de la Plaza de los Congresos, ¿no? Barolo era el dueño, era un empresario textil. Luis Barolo era un italiano
que se había dedicado al negocio de la cría de ovejas y que vio el negocio de que en vez de exportar lana, producir aquí los tejidos. Entonces logró crear un emporio que lamentablemente no sobrevivió porque él muere repentinamente. A veces uno en la vida, Gustavo, no tiene que pensar demasiado largo porque inauguró el palacio y a los 8 días murió. Qué datazo increíble. Esas son las cosas del destino. Entonces, este empresario, con una mentalidad muy moderna, instala sus oficinas en lo que hoy se llama el infierno del Barolo, es decir, los dos subsuelos, la planta baja y los 2 primeros pisos, y el resto del edificio, unas 400 oficinas, eran para alquilar, para renta. Esto es todo anterior a la ley de propiedad horizontal, con lo cual el que era poseedor del terreno poseía todo el edificio. Ahora, primero un dato, que estas cosas que nos enseñaron tan mal la historia en Argentina. Un empresario textil en una época que se decía que no había industria, ¿no? Y hace semejante edificio, o sea, algo no me cierra. ¿Viste? Bueno, como las revueltas obreras y el nacimiento de los sindicatos industriales era en un país que no había industria, no se entiende nada. ¿Para qué quieren esos sindicatos si no había industria? Pero bueno. Bueno, o sea, no, ahí es uno de los malos entendidos, yo pienso que con cierta intención, que forman parte de lugares comunes equivocados sobre el pasado argentino. Hay un historiador tucumano que recomiendo fervientemente, Julio Nogués, que escribió un libro que se llama Del Centenario al Bicentenario. Todo con datos, y él logra demostrar que si la Argentina hubiera seguido con un desarrollo industrial similar al que tuvo entre 1900 y 1940, es decir, esos 40 años, hacia 1990 la Argentina podría haber sido una potencia similar a Estados Unidos. Esto teniendo en cuenta que la Argentina comete un error histórico que le ha resultado fatal hasta hoy, que fue que en la Segunda Guerra Mundial apostó por los derrotados, fue cercana al eje y entonces no pudo aprovechar el impulso económico que produjo para los aliados la guerra. Las guerras son una desgracia para la humanidad, pero vos lo sabés mucho mejor que yo, producen un desarrollo económico notable, sobre todo si estás del lado de los que ganan la guerra. No, y aparte un tema ético, estabas del lado equivocado, muchachos. No, claro, pero esto desde ya. Y una conflagración, te voy a llevar, me obligas a ir por ese lado, no tenía pensado, pero realmente me interesa muchísimo porque es un tema muy apasionante. Yo creo que Argentina la historia no se puede explicar sin lo que pasó en la Segunda Guerra, pero dame una línea de por qué Argentina hace eso, por qué Argentina jugó y coqueteó con los aliados con el eje hasta 5 días antes del final de la guerra. Mirá, yo creo que es la pregunta que no se atreve a hacerse a sí misma la Argentina. De hecho, aún en el mundo académico, recién en los últimos años se ha empezado a estudiar la década de 1930, porque recordás vos que se habla del golpe del 30, la década infame, que no es década porque son 13 años, y no es infame porque a lo sumo serán infames los actores. No hay tiempos infames, hay gente infame. Y ahí se producen algunos eventos, unos casuales. Se mueren en 9 meses los 3 grandes líderes políticos de la Argentina. Marzo del 42 muere el líder radical, Marcelo Torcuato Alvear. En julio del 42 muere el presidente, un demócrata, que era Roberto Marcelino Ortiz. Y en enero del 43 muere Agustín Pedro Justo, que era el jefe de los conservadores. Los 3 que eran partidos adversarios, sin embargo los 3 eran aliadófilos. Eso produjo un vacío político enorme. El presidente que quedó fue Ramón Castillo, un hombre de no muchas luces políticas, y el debate dentro del ejército entre los nacionalistas y los liberales se zanjó con un triunfo de los nacionalistas,
y el nacionalismo que, digamos, a mí me cuesta decir que eran nazis, pero sí eran filofascistas, y hasta el 44 la Argentina coqueteó a tal punto que hay algo que la historiografía revisionista ignora a sabiendas, es que en noviembre de 1943 la Argentina manda una misión militar a Alemania a comprar armas. Cuando eso para los aliados fue definitivo. Es cuando Churchill dice en el Parlamento británico: si de algo no hay que olvidarse nunca, es de lo que la Argentina nos hizo en esta guerra. Upa. Ah, bueno, listo, ya está. Ahí tenés sí. buena parte de la historia explicada, digamos, con esa expresión. Sí, sobre todo, yo tuve una anécdota personal, permitíme ser autorreferencial. Un día estaba charlando con un embajador británico y yo le digo: mire, yo soy de los que cree que la ruptura de la alianza entre Argentina y Gran Bretaña, que fue el mejor periodo de la historia argentina, 1870 a 1945, 40 digamos, fue un error estratégico que le ha costado mucho a la Argentina. Y el embajador me miró y me dijo: y usted no sabe cuánto le costó a Inglaterra no haber contado con Argentina al final de esa guerra. Te hago una pregunta, porque sí. La verdad que uno ahora lee mucho de las... Yo soy un entusiasta, no soy un historiador, nada más que un tipo que lee cada tanto y entiende algo de lo que lee, que yo no sé. Pero uno lee ahora y hay mucha información sobre la Segunda Guerra. En aquel momento, en vivo, en el noviembre del 43, el flaco que fue, o no sé quién habrá ido, a comprar armas a Alemania, ¿sabía lo que estaba pasando? O dadas las comunicaciones menos exactas que ahora, podía ignorar lo que estaba sucediendo. Había 50 millones de muertos. Me parece que muy impresionante eso. Algo que es importante decir es que digamos, el holocausto que provocaron los nazis recién comenzó a conocerse a principios del 45. No, bueno, eso está bien, pero la guerra se conocía en su magnitud. Claro, digamos, se sabía, pero era sottovoce, por decirlo así. Pero por otro lado, las noticias fluían mucho, a tal punto que los diarios, el diario Crítica, el diario La Prensa, el diario La Nación, tenían pizarras en las calles donde cada hora cambiaban las noticias de lo que pasaba en Europa. El problema, y este es un tema muy interesante, que no es histórico, sino que es más bien tiene que ver con la ideología, cuando vos te convencés de que la idea que portás es la buena, la realidad desaparece. Y ese ha sido el drama de la Argentina en los últimos 70 años. Es decir, la verdad no está dada por la realidad, a pesar de que muchas veces decimos que la única verdad es la realidad, sino que está dada por lo que yo quiero creer. Entonces, una sentencia judicial, y esto tiene que ver con la coyuntura actual, la sentencia judicial es independiente si está de acuerdo con lo que yo creo que tiene que ser. Cuando en realidad yo me tengo que adaptar a la realidad, entonces vos que sabés mucho de economía, y sabés de economía porque tenés teoría y tenés práctica, cuando se dice que en la Argentina nuevamente que un control de precios puede resolver la inflación, el problema es que no entendés la realidad, no que tenés una idea equivocada. Claro, sí, lo hablábamos al principio en el editorial. Claro, es muy asombroso, yo siempre digo, en el año 301, un emperador de Roma declaró el Edictum Maximum, puso precio a todos los productos que se negociaban en todos los rincones del Imperio Romano. Año 400 se acabó el Imperio Romano. Después de 1000 años, ¿no? Sí, no unos meses. Claro. No, eso está clarísimo. La verdad que me desvié por el tema de la Segunda Guerra. Me parece interesantísimo siempre bucear y volver a la historia.
Te vuelvo un minutito al amigo Barolo porque me quedó una pregunta pendiente y no quisiera con todo gusto. que quede suelta. ¿Vino pobre? ¿O vino rico? ¿Vino con guita, Barolo? ¿De dónde sacó la plata la hizo toda acá? Esto, ¿sabes por qué te digo? Porque creo que los argentinos nos tenemos que enamorar de nuestros verdaderos héroes. Hay muchos héroes de los cuales estamos enamorados. Después te voy a preguntar algo de Sarmiento que has tuiteado estos días, de Belgrano que has tuiteado estos días. Pero nos tenemos que enamorar de tipos que levantaron la Argentina con su esfuerzo privado, con sus emprendimientos, sus empresas, sus negocios, y vinieron, me imagino que relativamente pobres, no sé. El dato que tenemos de Barolo es que llegó con algo de capital, que en las oportunidades de negocios las aprovechó y se convirtió en un millonario, ¿sí? Porque era un italiano del norte. Lo mismo pasó con los alemanes, con los británicos, que en general venían con un capital a hacer un proyecto económico. Pero lo que es muy impresionante es entender que hacer la América, hacer la Argentina, era hacerse uno mismo. Y ahí sí hay un tema de discurso que nos ha arruinado en las últimas décadas en la Argentina, que es creer que el interés del país puede ser diferente del interés de los ciudadanos. Exacto. Entonces, tenemos un discurso en contra de la riqueza, en contra de la empresa, no se entiende la actividad privada como el motor de la actividad. De hecho, hoy escuchaba cuando se decía que había que potenciar la actividad del Estado, como si el Estado fuera un generador de riqueza. A lo sumo, a través de los impuestos, en una sana economía, el Estado es un distribuidor de riqueza, es decir, equilibrador de las desigualdades que la actividad privada pueda generar. Entonces, Barolo no tuvo ninguna discriminación entre hacer su vida, hacer la Argentina o hacer la América, porque era lo mismo. Hoy día, hacer la América o hacer lo privado es algo que va en contra de lo que queremos. Eduardo, realmente impresionante. Me quedan millones de preguntas, te las voy a hacer en el transcurso del año, si me permitís. Pero con Yo le pido a la gente que sigamos a Eduardo, @Eduardo Lázari, porque más que está la información de todos los cursos y las actividades que tenés para conocer esta parte de la historia argentina que es absolutamente alucinante. Te pido un último tuit. ¿Qué hizo Belgrano con la vacuna de la viruela? Por favor, contanos eso. Tenés 10 segundos, 20 segundos. Sí, es muy fácil. El rey de España, Carlos IV, en 1803, decidió hacer una campaña contra la viruela a solo 7 años de haberse descubierto la primera vacuna. Manda una expedición, para hablarla es extraordinaria, y Belgrano se convierte en un fanático de la vacuna como secretario del consulado. En 1810, a cargo del ejército que iba al Paraguay, llevó vacunas que se llevaban a través del ganado que estaba enfermo y se le sacaba la pustulencia a la vaca enferma, y ordenó vacunar negros, que eran esclavos, pobres y niños. Eso lo hizo mientras fundaba ciudades y mientras se desarrollaba una guerra revolucionaria. Y la curiosidad interesante es que Belgrano no estaba vacunado. Me pone la piel de gallina. ¿Qué nos pasó de un Belgrano a la banda esta que le pifia en el brazo? No lo puedo creer. Pero bueno, trabajemos en la batalla cultural, en lo que podamos hacer, el granito de arena que tengamos para tratar de resolver esto, porque la verdad que Argentina no merece lo que nos está pasando, habiendo sido lo que fuimos. Eso es lo más increíble, lo más inexplicable, parece. De acuerdo, yo creo que lo interesante es que está habiendo reacciones, está habiendo un debate que no había hace 10 años atrás, y sobre todo, tenemos que salir de la trinchera, mostrar la cabeza y plantear estas discusiones, estos debates,
porque no hace mal y sobre todo, a ver, por un lado está el miente, que algo quedará, y por otro lado está que si no decimos las verdades, porque la historia no es una opinión, la historia son hechos, ahí es donde podemos dar el debate como corresponde. Don Eduardo, te agradezco enormemente, ya suenan los acordes del final, así que gracias, te convoco y enormes gracias por estar en este primer programa que, bueno, nos mata los nervios y la verdad que te agradezco mucho haber estado. Quédate Nos estamos tranquilo, viendo. un gusto para mí y nos vemos pronto. Dale, buenísimo. Gracias. Gracias. Chao, chao. Bueno, estamos llegando al final. Cuando suenan estos acordes, ¿por qué nos vamos? Gracias, Micaela. No me animo a nombrar el apellido, ya lo nombraré. Fue bastante complejo, tiene más 8 consonantes y 2 vocales. Lo aprenderemos en algún momento. Gracias a todos por estar. Mi nombre es Gustavo Lázari. Esto es Pelota al Piso. Estamos en el mejor país del mundo más maravilloso. Así que disfruten. Nos vemos dentro de exactamente 7 días. Chao. Gracias. Comienzo de espacio publicitario en Conexión Abierta. Este medio está asociado a CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Coronavirus, medidas preventivas. En Conexión Abierta queremos recordarte las recomendaciones otorgadas por la Organización Mundial de la Salud.